Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Hoy tenemos actualización y también una recomendación para tu próxima lectura, pero antes de entrar en detalles, les compartimos un adelanto del libro de una amiga muy estimada, una aventura literaria que te sumergirá desde su primera página. Con ustedes, La venganza de Caronte, escrito por Ana de la Vega. Espero que hayan disfrutado de este adelanto tanto como nosotros. Toda la información referente al libro estará en la descripción de este video, incluyendo las redes sociales de nuestra estimada para que puedan seguirla y apoyarla. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Para mi amor abandonado. Capítulo 14. Ser una pareja de verdad. Aniversario, 11 letras, un evento significativo, una fecha importante. En principio, Estia no había tenido intenciones de celebrar, pero dado que había sido Kael quien lo trajo a colación, debía significar que su favorito tenía algo importante que pedirle, ¿no es así? ¿Hay algo en particular que quieras? Pero Kael respondió con otra pregunta. ¿Tú quieres algo? Estia estaba sin palabras. ¿No se suponía que un aniversario de bodas era para una pareja de verdad? Pero como si hubiera tomado su prolongado silencio como vacilación, Kael frunció el ceño. ¿Estaba molesto por ella? Estia no quería que su favorito decayera, pero tampoco quería celebrar un aniversario de bodas falso, así que buscó otra alternativa. ¿Qué hay de una fiesta? Después de todo, tu ascenso se dará a conocer pronto. Podríamos celebrar ambas cosas en una sola ceremonia. No tenemos que invitar a nadie, podemos festejar con la gente cercana de la mansión, sugirió ella. Y aunque en ese momento sus esfuerzos para persuadirlo habían funcionado, ahora Estia se enfrentaba a un nuevo quebradero de cabeza. ¿Qué podía regalarle a un hombre que lo tenía todo? Para empezar, ella misma no tenía dinero propio. Todo el dinero que manejaba básicamente era de Kael, así que comprarle un regalo con su dinero sería como si Kael mismo se comprara un regalo. Así que esa idea estaba descartada. El regalo para Kael tenía que tener un significado, y tras largas horas de reflexión, finalmente la iluminación llegó a Estia. Un cravat. Uno de esos accesorios de moda que se colocaban alrededor del cuello, similar a una corbata o un pañuelo. Estaba decidido, le haría a Kael una de esas modernas prendas de vestir. Y puede que no fuera un regalo caro, pero al menos tendría un gran significado. No, Estia no era tonta, como tampoco era indiferente e ingenua a las circunstancias. Sabía que el comportamiento de Kael con ella había cambiado hacía un tiempo. Incluso la vez que se besaron, Estia no tuvo el valor para empujarlo lejos. Sería mentira decir que su corazón no se emocionó por esos instantes. Era el sueño de toda fan, pero también debía ser realista con su situación. Ellos solo eran personajes ficticios de una novela y no había forma que un personaje no mencionado como Estia tuviera un futuro allí. Así que al menos esperaba que su regalo complaciera a Kael. Y sí, quería divertirse ese día, quería dejar ir sus preocupaciones para ver a su favorito sonreír brillantemente. Quería ver a Kael siendo feliz. Sin embargo, un día después y tras llamar a Dekima para que le ayudara a hacer la bendita prenda, todas las esperanzas de Estia se desinflaron. Sus habilidades en la costura apestaban. Mientras tanto, en el Palacio de los Lirios, la solemnidad que solía coexistir allí se quebró por un ataque de ira de la santa. Así es, Diana no estaba nada contenta y la razón principal era Estia. Para empezar, Helios hacía poco había mandado a llamar al Barón Lotus con el pretexto de ser informado acerca de la inversión realizada por ella como representante de la familia real. Pero Diana sabía que todo había sido para mantener un ojo sobre la embarcación del barón. ¿Por qué? Porque Helios al final terminó confiando más en las palabras de Estia que en las de su propia esposa. ¿Qué era lo que tenía Estia que la hacía tan especial? Primero Kael, luego Helios, e incluso también estaba sucediendo lo mismo con la condesa Harmonia, quien siempre solía ser su mayor apoyo y respaldaba sus ideas, pero en esta ocasión incluso le había enviado una carta donde recalcaba que debía actuar apropiadamente como la princesa heredera. Pero a Diana le costó creer eso.
Las personas siempre debían ser las mismas. ¿Por qué tenían que cambiar cuando cambiaban su estatus? ¿No era eso lo que ella más repudiaba? La razón inicial por la que Helios y Kael se sintieron atraídos por ella también fue por sus creencias y acciones inmutables, así que ¿cómo es que estaba perdiendo contra Hestia? Después de su encuentro secreto, Diana había regresado encolerizada y más determinada que nunca. Iba a recuperar a Kael como de lugar, sin importar qué. Fue entonces que la voz de Hestia volvió a resonar entre las cavidades de su desesperada mente. «Discúlpate con Kael, Diana». Esa malvada mujer susurró una dulce tentación en sus oídos, logrando que Diana casi se desmorone. Pero caer en la tentación implicaba perder mucho también. Disculparse significaba renunciar a sus creencias y a su moral. Diana tragó saliva temblorosamente. No quería disculparse, no quería retractarse, pero quizás, si Kael conocía su corazón, solo entonces ella no tendría que tragarse sus lágrimas sola. Además, nadie dijo que tenía que ser una disculpa sincera, ¿verdad? Helios y Kael se encontraron juntos de camino a su visita al emperador, quien estaba descansando en sus aposentos con una expresión relajada y solo se hizo más satisfecha cuando vio a los dos muchachos, ahora ambos unos hombres, a quienes consideraba sus hijos. Kael, que se ubicó a un lado, saludó con modestia, muy por el contrario de Helios, que bromeó con que su padre se sintiera más alegre de ver a Kael que a su propia sangre. Esa era una broma habitual entre los tres, y por un momento los viejos tiempos parecían regresar. No obstante, al cabo de unos minutos, la voz de Helios y el emperador se hundió, mientras que Kael se perdía en sus propios pensamientos. Kael jamás olvidó que su ascenso y las propiedades que se le otorgarían era gracias a la astucia de su esposa, que fue el resultado de las transacciones políticas entre ella y Helios. Y cada vez que pensaba en ello, un ardor de insatisfacción le retorcía el alma. No había motivo para sentirse orgulloso de sí mismo, sin embargo, una chispa de audacia encendió sus pensamientos. La sugerencia que le había hecho Hestia había sido totalmente sincera, y si le lanzaba una acusación contra el templo en lugar de ella directamente al emperador, los dos que deseaban proteger a Diana estaban justo al lado de él hablando cómodamente, y sin duda quedarían profundamente avergonzados, sus rostros teñidos de deshonra. La actual autoridad imperial, consolidada tras la purga de Kael contra el duque Orcus, podía volver a caer en sus manos. La balanza del poder estaba a punto de inclinarse. Por un lado, si el emperador y Helios decidían renunciar a Diana, mantendrían su autoridad, pero si elegían lo opuesto, bueno, las cosas no serían nada fáciles para la santa, ni para el templo, ni mucho menos para la familia real. Es bueno ver a Kael con buen semblante hoy. Debe ser por las buenas noticias, exclamó el emperador con una sonrisa. Estoy agradecido, su majestad, respondió Kael con cortesía, ocultando tras un semblante sereno sus verdaderos pensamientos. Después de salir de la residencia del emperador, Helios regresó a su oficina y Kael también se alejó lentamente del Palacio de León, ya que no quedaba más que resolver allí. Sin embargo, cuando estaba cruzando el gran umbral, alguien lo llamó desde atrás. Al girarse y con un corazón frío pero cortés, Kael se inclinó levemente mientras saludaba respetuosamente a Diana, la luna del gran imperio. Había pasado solo un año, pero Kael ya no la culpaba más y tampoco se arrepentía de nada de lo que había hecho, así que pensó que no sería mala idea dejar todo como estaba, enterrando los errores del pasado y las emociones entrelazadas. Tampoco tenía intención de restaurar la relación con Diana, solo quería que vivieran sus vidas como dos desconocidos, sin odio ni añoranza. Además, ahora había una mujer que lo esperaba en casa. Sin embargo, Diana, ajena a esos pensamientos, se acercó suavemente. «Debes haber venido para ver a su majestad», dijo ella. Es correcto, su alteza. Fue todo lo que Kael respondió de manera seca. Una respuesta que hizo que Diana temblara y sugiriera que fueran a otro lugar. Quizás los pasillos del castillo eran demasiado fríos. «Si no estás ocupado, ¿vendrías conmigo al Palacio de los Lirios?» Pero todo lo que recibió de parte del futuro duque fue una negativa rápida y sin interés. Y pese a su apariencia serena, Diana estaba profundamente perdida por dentro, sin el talento para manejar a un oponente tan imperturbable, así que ¿cómo podía transmitir todos sus verdaderos sentimientos en ese breve encuentro? «Debes disculparte, Diana». Y allí estaba de nuevo, la voz de Hestia acosándola. Su corazón martilló en su pecho y un nudo se formó en su garganta. Pero cuando Diana volvió a abrir la boca, ni una sola disculpa brotó.
Kael, escuché que pronto serás duque, entonces... Kael miró a Diana sin expresión, mientras que ésta se giraba hacia la criada que la acompañaba y sostenía un pequeño regalo envuelto en tela. Quise darte esto para desearte buena salud, así que quiero que lo tomes, dijo ella entregándoselo. Kael, que no sabía exactamente lo que contenía su presente, aceptó el regalo por ahora y se lo agradeció. Después de eso, y con una breve inclinación, se dio la vuelta sin dudarlo. Diana sonrió absolutamente complacida, ahogando los susurros de Hestia que resonaban en su mente como una alucinación. ¿Pedir disculpas? Jamás. Kael volvería a ella. Estaba segura de eso. Tan pronto como Kael llegó al marquesado, lo primero que hizo fue quemar el regalo que le había entregado Diana. No había razones para aceptar cualquier cosa de ella, ni mucho menos crear malos entendidos con Hestia. Además, Kael no era tonto, sabía que la relación entre Helios y Diana se estaba deteriorando poco a poco, pero ¿en serio Diana ahora estaba apuntando a su dirección? Sin contar que él era un hombre casado y daba la casualidad que Diana odiaba a Hestia. Ay, Diana debía estar bajo alguna ilusión, creyendo que los sentimientos de Kael por ella eran los mismos, así que por eso le entregó una pequeña muestra de afecto como un presente, pensando que rápidamente Kael le daría de nuevo su corazón como lo hizo en el pasado, y de cierto modo, él entendía el razonamiento de Diana. Porque sí, él había sido un hombre enamorado que estuvo a punto de morir porque la mujer que amaba se había casado con otro hombre. Tiró su razón y se dejó consumir por la emoción, reconoció eso con amargura, pero ese amor ya no existía. Finalmente Kael quemó todo hasta que no quedó ni arrepentimientos. No obstante, nada de eso hubiera sido posible sin Hestia. Fue ella quien lo salvó y después de aquel intenso encuentro, su vida cambió radicalmente. Kael reconoció entonces que toda su vida se la debía por completo a su esposa. Esposa. Kael saboreó esa palabra un par de veces en sus labios, y si él y Hestia estaban casados y el pasado ya había sido olvidado, ¿qué les impedía vivir sus vidas y pasar su tiempo juntos como una pareja de verdad? Hestia era el tipo de esposa que le daba su amor y su cariño infinito, pero extrañamente nunca cruzaba esa línea. Kael muchas veces no había podido entenderlo, pero conforme pasaba el tiempo, le fue siendo claro que lo que sentían no podía ser otra cosa que amor. Y si Hestia no era capaz de cruzar esa línea, ¿por qué no hacerlo él? Bueno, eso fue precisamente lo que hacía cada noche. Entraba a la habitación de su esposa, la veía dormir profundamente y antes de irse, siempre plantaba un beso en sus labios. Los besos que robaba cada noche eran dulces y muchas veces Kael se carcajeaba cuando recordaba la sonrisa bobalicona de Hestia a mitad de un sueño, probablemente pensando que todo solo era eso, un sueño. Y de solo pensar en ello, el corazón pesado de Kael se volvió ligero. Cuando se difundió la noticia de que Kael estaba a punto de ser ascendido a duque, la mansión del marqués se convirtió en un hervidero de actividad. La gente acudía en masa con regalos y saludos, ansiosos por congraciarse con el futuro duque. Sin embargo, este no se molestó en recibirlos. No le interesaba en lo más mínimo ese grupo de oportunistas. Su mente estaba centrada en asuntos más importantes como las negociaciones estratégicas con el reino vecino. Pero como anfitriona del marquesado, le correspondía a Hestia recibir a los invitados, así que se sentó en la sala de estar y les dio la bienvenida, aunque sabía que la sinceridad de sus gestos era superficial. Para Hestia, lo único que importaba era recibir los regalos, no sus afectos, por lo que decidió no recoger los obsequios de inmediato, dejándolos apilarse en el salón e intimidar a los visitantes que traían más regalos. El efecto fue el esperado. Cada nuevo visitante se sentía más pequeñito al ver la montaña de obsequios. Pero finalmente, cuando el salón se vació de los aduladores, Hestia respiró aliviada hasta que escuchó una risa familiar y natural. Era la condesa Erinis, que sin duda traía consigo las noticias más calientes e interesantes de la sociedad. Para empezar, todos parecían estar comparándolos con los antiguos duques de Orcus y su hija, lo cual fue algo bastante normal, siendo que les concedieron sus extensiones de tierra y que ahora se sabía que existía cierta rivalidad entre Hestia y la princesa Diana. Por supuesto, el morbo era lo primero que llamaba la atención. No obstante, mientras Erinis seguía poniéndola al tanto, pronto sacó un tema que pondría en jaque a Hestia. Muy aparte de esas noticias, hubo una particular que llamó mucha mi atención, había dicho la mujer cautelosamente.
Escuché que le ofreció a Madame Harmonia ser la administradora de Ática. El sorbo de café que éste acababa de llevarse a la boca salió disparado, manchando la mesa y su vestido. La sorpresa y el impacto la dejaron paralizada por un instante, mientras las palabras de Erini seguían resonando en su mente. ¿Cómo es que ella se había enterado de eso? Es decir, lo que decía Erini era verdad, y había sucedido hacía algunos días. Madame Harmonia había llegado para felicitar a Estia por el ascenso de Caelus. Al principio la mujer pretendía dar sus felicitaciones y marcharse, pero después de un rato sus ojos se humedecieron y reveló sus verdaderas emociones. Se sentía profundamente decepcionada de su santidad, la princesa heredera. En lugar de comportarse de manera virtuosa, se atrevía a faltar el respeto a una pareja casada. Harmonia ni siquiera tenía el valor de mirar a Estia a la cara, no cuando había defendido a capa y espada a la mujer que la había ofendido. Al verla en ese estado tan triste, Estia comprendió que al igual que Kael, Harmonia también estaba pasando por el luto de perder a alguien que consideraba importante en su vida, y solo había una sola forma de calmar un corazón que ofrecía su amor sincero: tiempo y distancia. Esa fue la razón por la que Estia le ofreció la administración de las tierras de Ática. Afortunadamente, Estia no tuvo que preocuparse por lo que pensaba Erinis acerca de su amistad con Harmonia. La mujer, que era tan directa como siempre, admitió haberse sentido ofendida y un poco decepcionada, sobre todo porque Harmonia y Erinis no se llevaban nada bien. Pero, ¿por qué se mostró contenta con que Harmonia gestionara las tierras de Ática? Bueno, simple. Porque entonces eso significaría que Harmonia no sería vista más en los círculos sociales de la capital, lo cual Erinis quería tomar como una oportunidad para dominar la escena. Esa mujer sí que era aterradoramente calculadora. Fue entonces que las puertas del salón se abrieron estrepitosamente y una sirvienta entró con una noticia que había estado esperando por mucho tiempo. Finalmente, el barco mercante del barón Lotus se había hundido, lo que significaba que pronto el mundo social se pondría patas arriba. Tan pronto como Helios se enteró de la noticia del barco mercante, fue directamente al Palacio de los Lirios, donde irrumpió engorrosamente con sus hombres y ordenó que encarcelaran al barón Lotus. Diana, que estaba reunida con su beneficiario y su hija Dioque, se levantó de golpe ante la intrusión y le exigió a su esposo la razón de su descortesía. Así que Helios no se fue por las ramas y le hizo saber que el barco del barón Lotus se había hundido tal como la profecía de Estia lo había predicho. El bonito rostro de Diana se arrugó ante sus palabras sin poder creer lo que escuchaba. ¿Cómo era posible que eso sucediera si ella había orado cada día, tarde y noche? Pero ni siquiera tuvo tiempo a pensar en ello, ya que pronto Helios le preguntó directamente cuánto dinero había perdido. Afuera del Palacio Real fue todo un caos. Pero gracias a las noticias de su futuro ascenso como duquesa, Estia no tuvo impedimentos para entrar al palacio y ahora se dirigía directamente a ver a Helios al Palacio de León. Sin embargo, en cuanto entró al despacho de este, la escena frente a sus ojos fue una de las más deseadas y al mismo tiempo no tanto. Los ojos dorados del protagonista masculino estaban dolorosamente desesperados y distorsionados por el alcohol. La condición de Helios se veía peor de lo que hubiera imaginado, y en el momento que pensó que quizás sería mejor volver en otro momento, Helios balbuceó: ¿Tienes idea de cuánto fue el monto que Diana invirtió? No tenía idea. Gastó el presupuesto de todo un año del templo. Vaya. Diana tendría que haber tenido una gran fe en que sus oraciones serían escuchadas. El presupuesto del templo era enorme, y teniendo en cuenta que ese dinero estaba dedicado para el alivio de los pobres y las prácticas médicas, podía entender la gran decepción de Helios, pero aún así, Estia se mantuvo sin expresión mientras seguía escuchando los balbuceos enojados del príncipe. Ni siquiera ella fue capaz de decírmelo. Tuve que coaccionar al varón por enterarme. ¿Cómo pudo hacer esto cuando estoy tratando de protegerla? Estia apretó los labios tratando de reprimir sus burlonas palabras. Helios solo estaba cosechando lo que sembró, y si el guión de la novela se hubiera mantenido hasta el final, ¿no sería este el momento para que el amor entre los protagonistas se fortificara? Pero no. Al final, esto solo era un reflejo de sus acciones egoístas y una reconciliación estaba muy lejos de avecinarse. Siendo ese el caso, Estia fue objetivo y sugirió al príncipe hacerse responsable de la situación. Primero, pagar los fondos perdidos. Segundo, asegurarse que el barón Lotus pagara por la gran deuda. Tercero, también sugirió que el templo asumiera parte de su responsabilidad en esto. Y al escucharla, Helios suspiró.
Y notando su expresión cansada, Hestia no encontró más motivos para quedarse allí. Después de todo, su objetivo se había cumplido. Después de salir de la oficina de Helios, Hestia se preparó para regresar al marquesado. Ni siquiera había tenido intenciones de ver a Diana, pero quería comprobar su colapso mental. Sí, así que caminó directamente hacia el Palacio de los Lirios, donde naturalmente encontró a Diana más enfadada que nunca. ¿Cómo es que entraste aquí? ¿Qué cualificaciones tienes para ingresar a esta zona?, demandó Diana. Pero contrariamente a su enojo, Hestia sonrió brillantemente. Estoy aquí como ayudante del príncipe heredero y como futura duquesa de este imperio. No se enoje conmigo, Su Alteza, solo estoy cumpliendo con mis obligaciones. El imperio ha perdido mucho dinero, así que entiendo su molestia, en serio. Hestia habló con extrema condescendencia, suspirando aquí y allá. ¿No? Por cierto, los inversores afectados deben unirse para buscar una solución de este gran problema. Y creo que la princesa debería unirse con ellos, ¿no lo cree? Dicho aquello, Hestia hizo una reverencia y se despidió con una expresión sarcástica, pero antes de dar 2 pasos más, Diana soltó una advertencia. Hestia, no vivas tu vida de esa manera. Vaya, ¿la santa quería darle consejos de moralidad ahora? Los labios de Hestia se torcieron en burla, pero más allá de eso, no se dignó a responderle a esa mujer y siguió caminando sin mirar atrás. Después de aquel día, el hundimiento de los barcos mercantes del Barón Lotus desató una tormenta de furia en la sociedad. Casi nadie quedaba sin invertir en él, lo que llevó a Helios a tomar acciones drásticas. Confiscó las propiedades y libros de contabilidad de Lotus y comenzó a implementar medidas para compensar los daños. Y mientras Helios trabajaba incansablemente para identificar a las víctimas y cuantificar los daños, el templo finalmente intervino, temiendo que si no reclamaban los daños ahora, el dinero se perdería para siempre. Así que exigieron oficialmente el reembolso del préstamo otorgado a la princesa heredera y la familia imperial. La sociedad, ya irritada, quedó aún más consternada. Además, la indignación se extendió entre la gente común. Resultaba sorprendente que el templo hubiera prestado una suma tan grande a la familia real y que el uso de ese dinero fuera tan discordante con la imagen de integridad del templo. Pero entonces estos mismos se vieron enfrentados a otra encrucijada. ¿Cuál? Helios, astuto como un zorro, estableció un plazo fijo para que el templo informe y detalle los daños causados por el hundimiento de los barcos mercantes del Barón Lotus. Así es, Helios dio un tiempo específico dentro del cual el templo debía presentar una lista detallada de las pérdidas y reclamaciones. Si el templo no cumplía con ese plazo, Helios entonces podría alegar desconocimiento de los daños, lo que resultaría que el templo perdería cualquier derecho a compensación. Esa táctica también protegía al Barón Lotus, ya que sin una reclamación oportuna y detallada, las grandes deudas podrían desaparecer sin consecuencias para él. Pero eso ya no era un tema que a Hestia le importara. De hecho, había algo mucho más importante que rondaba la mente de Hestia. Así es, hoy finalmente, Kael recibiría su título como el Duque de Rus. La ceremonia de ascensión de Kael debía ser relativamente modesta, sencilla, algo pequeño, pero nada en la escena frente a sus ojos podría ser catalogado como sencillo, para nada. Tal parecía que todos los nobles del imperio habían sido invitados a la ceremonia, y en una sola palabra, todo se veía maravilloso. Y otro que se veía así de admirable era Kael, por supuesto su favorito, vestido de blanco con tonos morados que combinaban perfectamente con sus ojos amatistas. Hestia no perdió la oportunidad de alabar su belleza y a su vez Kael tampoco. Tú también te ves hermosa hoy, Hestia. No, pero Kael, hoy tu luz es mucho más brillante, mucho más luminoso, maravilloso. La verborrea no paró hasta que el sonido de pasos los alcanzó y cuando se giraron, allí estaba Helios, felicitándolos por su ascenso como duques. Sin embargo, si el príncipe heredero estaba allí, eso significaba que Diana también lo estaría. Y dicho y hecho, la luna del imperio apareció vistiendo a juego con su marido. Pese a todo el escándalo provocado por Diana, ambos seguían esforzándose por guardar las apariencias. El show debía continuar.
La ceremonia de ascensión de Kael se llevó a cabo de forma solemne. A lo largo de la historia imperial era raro que un marqués fuera ascendido a duque, y por así decirlo, hoy era un día casi histórico. El emperador sonreía amablemente y los ojos de todos se centraban al frente. Kael se arrodilló frente al emperador, quien puso la capa alrededor de sus hombros, y cuando se levantó y se dio la vuelta, los aplausos y vítores estallaron en el gran salón. La fanática interior de Hestia no se quedó corta. De hecho, fue la que más aplaudió entre las masas mientras lloraba emocionada por su favorito. No obstante, mientras ella seguía alucinando por la pieza maestra de la que estaba siendo testigo, también observó cómo Kael se giraba y le hacía una señal para que lo siguiera. Colocándose a su lado, Kael estiró su mano y tomó la de Hestia mientras el emperador culminaba la ceremonia felicitándolos a ambos por ser miembros del linaje más noble de la familia real. Una nueva ola de aplausos vibró. La asombrosa vista de los nobles del imperio llamándolos por sus títulos reverberó en su corazón. Pero lo que más caló en la profundidad de este fue sin duda el momento en el que Kael se giró y le dijo con un tono que solo ella pudo escuchar: Todo esto solo fue gracias a ti, Hes. Hestia no pudo responderle con palabras, así que dejó que sus emociones hablaran por sí solas y sonrió, como si este fuera el recuerdo más feliz que se llevaría en esta vida. Mientras tanto, en otro lado del salón, Diana apretaba los puños contra su vestido. La escena que presenciaba era una de las que ella se sentía que debía ser la protagonista. La sonrisa cordial que había mantenido se desvaneció de su rostro al ver cómo su propio marido parecía embelesado por las artimañas de Hestia. Y así, la ceremonia terminó sin problemas. En el ducado, los sirvientes dentro hicieron su propia fiesta. Celebraban el nacimiento de una nueva pareja de duques, y más allá, Hestia vislumbró todo con ojos orgullosos. Kael a su lado también tenía una sonrisa complacida en su gesto. El salón de banquete seguía siendo ruidoso. Cada persona sostenía una copa y gritaron un brindis disfrutando de la fiesta en voz alta. Hestia aguardó en silencio, solo ese espacio con Kael, como si todo fuera un mundo diferente. Todos los colores frente a ella se derretían y se mezclaban a la vez. No veía nada ahora mismo. Solo se dejó llevar por la sensación de estar llena. Era muy dulce, tan dulce que le hizo doler el corazón. El futuro de Kael había cambiado, pero eso no significaba que el de ella lo haría también. Y dentro de poco, Hestia pronto dejaría de existir. Hes, La llamó entonces Kael, sacándola de sus pensamientos. parece que pequeños cambios se están dando, ¿eh? ¿Pero a qué se refería? Hestia se sentía un poco mareada por el licor y la alegría, pero entonces sus sentidos se agudizaron cuando sintió a Kael cerrando el espacio entre los dos mientras susurraba: ¿Qué piensas si nos convertimos en una pareja real? El salón de banquetes seguía siendo ruidoso, pero lo único que resonaba en sus oídos eran los fuertes latidos de su corazón. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.